Hoy vamos a hablar de C.S. Lewis. Para muchos, el autor cristiano más famoso de todo el siglo XX. El más relevante, sin lugar a dudas. El autor de éxitos editoriales como las Crónicas de Narnia, pero también de libros teológicos muy profundos como Mero Cristianismo, El problema del dolor y Cartas del diablo a su sobrino. La historia de C.S. Lewis, amigos, es realmente muy, pero muy intensa. O sea, es muy fuerte, tiene muchísimos momentos de dolor, muchísimos momentos de profundidad, pero la idea es entender su viaje de fe para poder nosotros ser inspirados por él. De hecho, yo quise iniciar Church Story con él porque sin lugar a dudas ha sido de las personas que más me ha inspirado. Cuando yo vi Narnia y vi que se podía hacer un león que moría y resucitaba y lo veían millones de personas en el mundo y estaba contando la historia de Jesús pero de una manera creativa, yo dije, con 10 años, quiero hacer eso. Entonces a mí me ha inspirado mucho y por eso quise arrancar True Story con él. Pero para entender a C.S. Lewis, tenemos que entender su contexto, tenemos que entender dónde nació. Lewis nace en 1898, ¿sí? 1898, en la ciudad de Belfast, Irlanda. Yo pensaba que Lewis era británico, que había nacido... Bueno, no sé si es o no británico, pero yo pensaba que él había nacido en Inglaterra puntualmente. Y nació en realidad en Irlanda del Norte, más precisamente en la ciudad de Belfast. Y Belfast era un gran centro industrial, ¿sí? O sea, quiero que se imaginen una ciudad en la que se fabricaban barcos, muchos barcos. Era una ciudad de casi 300.000 habitantes, la más grande de toda Irlanda, y era uno de los motores del Imperio Británico. Lewis nace allá en una familia bastante acomodada. Lewis no nace en un conurbano, Lewis no nace en Villa Fiorito, no nace en los márgenes. Lewis nace en una familia que le iba bien. De hecho, su abuelo había sido constructor naval, su familia era intelectual, era acomodada, su papá era abogado, y él crece rodeado de libros. Literalmente dice que había paredes llenas y llenas de libros, en una casa que se parecía bastante a una mansión. Lewis cuenta que en esa infancia, en Irlanda, si algo había, era lluvia, loco. No paraba de llover. Entonces se la pasaba todos los días encerrado en su casa, rodeado de estos libros, y dice que fue allí, con su hermano Warren, escucha esto, a la edad de 7 años, donde inventó un mundo ficticio que llamó Boxen. Sí, a los 7 años, con su hermano, fundó Boxen, un mundo imaginario en el que los animales hablaban, habían reinos y aventuras. Quizás la semilla de Narnia ya estaba en ese pequeño niño de 7 años en Irlanda, rodeado de libros y dinero, aburrido porque llovía, imaginando y soñando con su hermano. Pero, la historia da un giro brutal y cambia fuertemente cuando Lewis tiene 9 años, ¿sí? Nos movemos hacia adelante en el tiempo, año 1908. En ese momento la madre de C.S. Lewis muere de cáncer. No me la conté. Durísimo. Sí. No la podés bajar tanto. No, bueno, pero es la historia. Hablemoslo con seriedad. Y yo advertí al inicio que era una historia atravesada por la tragedia. Y Lewis, a futuro, ¿no? Cuando él es grande, describe este momento, este evento canónico de su vida, la muerte de su mamá, como algo así, algo parecido al hundimiento de la Atlántida, ¿viste? Algo así como que todo lo que él conocía de repente desapareció, ¿no? De hecho, su papá... Esto solo va a empeorar, amigos. Yo les digo, hasta que aparezca Jesús en la vida de C.S. Lewis, esto solo va a empeorar, ¿sí? De hecho, su papá, atravesado por el dolor, en una época en la que los caballeros de dinero no criaban niños como puede ser hoy, toma la decisión de enviar al joven C.S. Lewis de 9 años a un internado en Inglaterra. Es decir, lo saca de Irlanda. O sea, a Lewis se le muere su mamá y su papá dice, bueno, lo manda a estudiar a Inglaterra, se va de su país a estudiar en Inglaterra con 9 años, lejos de su familia, lejos de todo. Y no a cualquier lugar, sino a un internado en el que lo trataban muy mal. Era cruel, era una institución cruel, dice Lewis de grande. Entonces, yo creo, en realidad no soy el único que lo cree, yo creo que Lewis tomó muchos de estos elementos para construir Narnia. ¿Cómo arranca Narnia? Bueno, los niños que se van de su país, que se van a un lugar donde una señora los trata mal. Es verdad. Él es como que hace casi una terapia con Narnia a futuro.
sobre lo que le ocurre en la niñez. Pero no nos adelantemos, ya nos vamos a meter ahí. Porque Luis creció en ese lugar y su ateísmo empezó a crecer. Ahora, Luis, que había nacido en este lugar, familia acomodada, protestante, no se vuelve ateo específicamente por una cuestión, vamos a decir, de esto del dolor, ¿no? De no entiendo por qué sufro. Probablemente eso sí haya influido en él, pero lo que más le está afectando en su caminar con Dios tiene que ver con el desarrollo de su intelecto. En 1914, es decir, ya llevaba 5 años fuera de su patria, después de la muerte de su mamá, él debía tener unos 15 años, pienso, o algo así, empieza a estudiar con un tipo que era un racionalista, ¿no? Que le enseña a pensar a Luis como una máquina, que le enseña el materialismo, que le muestra la mitología nórdica, le muestra las historias de todos los pueblos y le dice, mirá lo que creen estos, mirá lo que creen estos otros. Y lo convence, de alguna manera, con esas herramientas intelectuales, de dos cosas. La primera es que el universo era frío, indiferente y no tenía propósito, algo que en su propia experiencia parecía ser verdad. A él le hacía sentido también esa versión de la historia, digamos. Por supuesto que sí, 9 años, se muere su mamá, lo sacan de su lugar, de su casa con su hermano, a un internado cruel. Digo, ok, ese universo suena bastante parecido a lo que a mí me toca vivir, pero además lo convence este profesor, que se llama Kirkpatrick, por si alguien lo quiere investigar, de una segunda cosa, que es que el cristianismo era solo una mitología más. El mundo está rodeado de mitos indígenas, aborígenes, mitos nórdicos, mitos orientales. El cristianismo es solo uno más entre todos los mitos que existen. Entonces, Luis comienza a, de alguna manera, a destruir a Dios en su mente. Ahora, spoiler hacia adelante. Luis se volvió con el tiempo uno de los más grandes apologistas cristianos de su tiempo. O sea, todos los argumentos que le sembraron a los 14-15 años en contra de Dios son los que él luego usó para convencer a millones de personas de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjense cómo Dios no desperdicia nada, ¿no? Qué tremendo eso. Como Dios no desperdicia nada, de nada. Pero llegamos al año 1917, Luis tiene casi 20 años y hace algo que a mí me cuesta entender. Que es que se alista voluntariamente en el ejército británico para pelear en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hagamos un repaso. 20 años, se le muere la madre, lo mandan a un internado, lo tratan mal, se convence que Dios no existe y el tipo se va a pelear a la guerra. Con 20 años. Claro, ¿cómo no va a escribir Narnia este muchacho? ¿Cómo no va a escribir Carta al Diablo? Mirá todo lo que vivió y recién van 5 minutos de vida. Claro. Vos decís yo a los 20 años pensando, no me responde la historia, ¿viste? Es un abismo, loco. Es un abismo. Hay que vivir cosas para escribir cosas. Pareciera ser lo que nos está relatando. Luis la pasa muy mal en la guerra. Como todos los que participan en la guerra, él describe haber visto cuerpos destrozados como escarabajos aplastados, ¿no? En medio del barro, del agua, del ruido, la muerte lo rodeaba. Para ese momento, bueno, Luis ya había confirmado su ateísmo. En sus propias palabras, él decía, bueno, si Dios existe, o no le importamos, o es un sádico, es un ser perverso. Cualquiera de las dos opciones para él eran inaceptables. Entonces terminaba concluyendo que Dios no existía. Pero más allá de todo este dolor, la guerra le dejó algo, esto es muy interesante, la guerra le dejó algo más. Una especie de pacto. ¿Por qué? Porque uno de sus amigos, que se llamaba Paddy Moore, fue enviado a combatir y Luis le hizo una promesa. De hecho, ambos se hicieron una promesa. Luis le prometió que si él llegaba a morir, o sea que si Paddy, su mejor amigo, moría, él iba a cuidar de su madre. Y Paddy murió. Su mejor amigo muere en la guerra y Luis cumple la promesa cuidando de la señora Moore hasta que ella muere, ¿no? Y a mí estas cosas me mueven internamente, ¿viste? Porque el chabón era ateo, no creía en nada.
Pero esta cosa, viste, o sea, él no tenía ninguna obligación de cuidar a esta señora, más que la promesa que le hizo a su amigo. Sí, que la señora no tenía ni idea tampoco de la promesa que le había hecho el amigo a él. O eran Exactamente. amigos. Exactamente. Y Luis, de hecho, cuida de esta señora durante 30 años, loco. 30 años cuidando de esta señora. Pero bueno, avanzamos un poco en el tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial, Luis comienza a volverse un profesor, un académico en Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Si Inglaterra era el imperio dominante del planeta, Oxford era como la cúspide intelectual, era la cima del mundo de alguna forma, ¿no? Entonces, Luis empieza a enseñar, empieza a hablar en contra, no en contra de Dios, digo, empieza a enseñar, si no me equivoco, literatura, se mete en filosofía también, pero Dios le tiende una emboscada. Dios le tiende una emboscada. A trap. It's a trap, Luis. Es una trampa. ¿Por qué? Porque, por un lado, Luis empieza a desarrollar su imaginación. Empieza a leer autores que le generaban una sensación muy extraña. De hecho, lo quiero leer literalmente porque si lo parafraseo no va a tener el mismo impacto. Luis dice que estas lecturas sobre mitos e imaginación y mundos fantásticos le producen en él una alegría que no puede explicar racionalmente. Una alegría distinta del placer, distinta de la felicidad. Era un anhelo profundo, una nostalgia de algo que nunca había tenido. Es decir, toda esta lectura le empieza a generar la sensación de que tiene que haber algo más. Pero la otra parte de la emboscada tiene que ver con el intelecto y no con el corazón. Y allí hace su entrada triunfal J.R.R. Tolkien. Wow. Así es, amigos. J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, entre otras fantásticas obras, católico, experto en mitos nórdicos, ¿se acuerdan? Aquel profesor que le llenó la cabeza. Bueno, experto en mitos nórdicos, se vuelven amigos. Empiezan a salir en un grupo. En ese grupo constantemente debatían acerca de la existencia o no de Dios. Luis, un acérrimo ateo. Tolkien, un fiel católico. Con el tiempo en esas conversaciones, Tolkien convence a Luis que los mitos paganos, estas historias nórdicas y de vida, ¿no? y de dioses que mueren y resucitan, y en Egipto, y en los mayas, y en todo, Tolkien lo convence a Luis de que todas esas historias no son mentiras, sino que son fragmentos de la verdad. Los mitos son fragmentos de la verdad que Dios había esparcido en todas las culturas como preparación para el Evangelio. Esto es tremendo. Y que Cristo era el mito hecho realidad. Y que en él todo lo que los pueblos siempre habían querido contar se volvió carne y hueso. Uf, ¿podés repetir esa secuencia de la historia? Es que o sea, tengo una piedra de pollo en este momento. No, por eso, es impresionante. Tolkien lo convence a Luis intelectualmente que todos los mitos paganos no son una mentira, sino que son fragmentos de la verdad. Fragmentos de la verdad. Uf. Y que en Cristo se cumplen todos los anhelos y deseos de los pueblos a lo largo de la historia. El mito se vuelve carne. El mito se vuelve carne. Y es así que en el año 1929, a la edad de unos 30 pirulos, Luis se arrodilla en su habitación de la universidad y admite que Dios es Dios. Pasa de ser un ateo a creer que Dios existe. No, tremendo. Pero no llega a creer todavía que Jesús es Dios. ¿Ok? Eso es un pasito más adelante en el tiempo. Su conversión a los 30 años, gracias a esta emboscada divina, es que Dios existe y que Dios es Dios. Pero todavía con Jesús medio que no sabe qué hacer, ¿viste? No sabe qué hacer.
Y su conversión final llega en el año 1931 y es delirante, Iván. Escuchate esto. Es delirante. No sé si... ¿Vieron esas películas viejas que está la moto y viaja como alguien en un cochecito al costado? Como en una canastita chiquita. Sí, soñado. ¿Viste que es como que va alguien chiquitito ahí? Bueno, Louis se va con su hermano Warren, se sube adentro de esa canastita y salen de su casa para el zoológico. Dice Louis que cuando salió desde la casa, todavía no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero que cuando llegó al zoológico, un viaje que habrá tardado, no sé, 10, 15, 20 mil, ¿cuánto puedes tardar? Pero que cuando llegó al zoológico sí. No hubo una visión, no hubo un drama. Solo de repente una profunda certeza de que esto es verdad. No, tremendo. O sea, se subió siendo no ateo porque creía que ya aceptaba Deísta. que Dios existe. Claro, teísta. Y llegó al zoológico diciendo, creo que Jesús es verdad. Exactamente, exactamente. O sea, una conversión más Y más tranquila. racional, podríamos decir. No sé si racional, ¿viste? Yo creo que fue una conversión medio como bajo el radar. Uno a veces espera que estas historias estén marcadas por una luz en un monte que resplandece o lo que sea. Pero en el caso de Luis no fue así. Fue un proceso de larga data en el que mucho tuvieron que ver sus amigos y su imaginación y lo que Dios le hablaba a través de las historias que él leía. Pero bueno, llegamos a este punto, año 1931, donde Luis se vuelve cristiano y como todo cristiano, ¿qué necesita? Un grupo de vida, una célula, una barca. Claro. No se puede ser cristiano si uno no está siendo discipulado. ¿Y a dónde va a ser discipulado? Bueno, a su grupo de amigos, conformado por Owen Barfield, Hugo Dixon, Charles Williams y, por supuesto, J.R.R. Tolkien. Entonces, todas las semanas, esto suena mucho a una barca, a un grupo de vida, todas las semanas se juntaban a compartir sobre la Biblia, a leer lo que escribían en voz alta y además, a tomar cerveza. Detalle. No, gran detalle. Gran detalle. Por encima el tipo fuma pipa, toma cerveza. O sea, estaría canceladísimo Luis hoy, ¿no? Entonces, la próxima vez que vos veas en Instagram a ese influencer relevante, a ese pastor relevante compartiendo una frase de Luis, decirle, Luis fumaba pipa y tomaba cerveza. Claro. No quiero que me retes si hago eso, básicamente, ¿no? Ahora, 1931, de vuelta, contextualicemos un poco. ¿Qué está pasando en ese momento en el mundo? Hitler empieza a ascender al poder. El mundo empieza a caerse a pedazos. Y mientras tanto, estos tipos están tomando cerveza y charlando de los cuentos que escriben. Están haciendo vida juntos. Están viviendo juntos. La fe. Te preguntaban, ¿cómo fue tu semana? Del 1 al 10, ¿cómo estuvo tu semana? Claro. 1 or 10, ¿viste? Le decía. Una onda así. Pero bueno, fueron en esas reuniones de pub donde comenzaron a gestarse las dos grandes obras cristianas para mí, las dos grandes obras cristianas del siglo XX, El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. Podríamos hacer un Story Church revelando todo lo cristiano que son estas dos obras, explicando la mitología de estas dos obras. Podría ser. Si la gente tiene ganas, podríamos explicarlo un poco detrás. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial inicia, Luis continúa cultivando esta amistad y esta fe y este intelecto. Y en el 1941, yo quiero que, de vuelta, repasemos un poquito la vida de este chabón. Se le muere la mamá a los 9 años. Va a la Primera Guerra Mundial. Antes lo habían metido en un internado donde lo fajaban. Y de repente llega la Segunda Guerra Mundial. Es increíble la vida de este muchacho. Esa generación, todo lo que atravesó. O sea, al lado de ellos, no me puedo quejar por la pandemia, ¿entendés? ¿Viste? No, nos encerraron, claro. Gordo, estuviste viendo Netflix y amasando pan, ¿entendés? Tipo, acá bombas caían todos los días, ¿entendés? Bombas caían todos los días. De hecho, cuenta la historia que en Londres las familias se escondían en búnkeres y prendían la radio para saber si iban a sobrevivir. En ese momento, un director de la BBC, ¿les suena la BBC de Londres? Sí. La BBC lee un libro de Lewis sobre el dolor y piensa, che, este tipo, yo creo que le debería hablar a la gente. Porque no es un predicador, tampoco es un teólogo,
Es un tipo que se le muere la mamá, que se le muere su amigo. Es un tipo que entiende el dolor. Y le ofrece a Luis un espacio en radio BBC para que lo escuche todo el país de 15 minutos. Y Luis, en esos 15 minutos, traduce la teología cristiana a un idioma que un soldado, una mamá, un obrero podía entender. Luis fue un gran traductor de la fe para su contexto y su tiempo. Luis hacía que la Biblia dialogue con la cultura. Entonces, él empieza a tener millones de oyentes. Millones de oyentes. De hecho, si yo me pongo a pensarlo de este término, Luis fue el primer youtuber cristiano. Claro. Luis fue el primer streamer cristiano. Porque el tipo defendía la fe y hablaba del dolor, hablaba de cosas reales en Radio Nacional. Era como el TikTok de esa época, ¿viste? Un poquito, pero sin bailes. Gracias a Dios, sin bailes. Ahí es donde, por ejemplo, ¿viste todas esas frases que ponen en Instagram y que van tuiteando? El cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Si es verdadero, tiene importancia infinita, pero lo único que no puede hacer es moderadamente importante. Creo en el cristianismo como creo en el sol, no porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Todas esas frases son cultivadas en esta saga de charlas que él da por la BBC. Máxima ciencia, ¿eh? De hecho, le va tan bien en estas charlas que en el año 1947 se vuelve la portada de la revista Time. La revista Time, ¿entendés? O sea, aparece Trump ahí, ¿entendés lo que te digo? Aparece el Papa y apareció Luis, loco. Apareció Luis. Imagínate el impacto que tuvo su obra. Pero cuando la guerra termina y el mundo se empieza a acomodar en un nuevo orden, recién ahí, escuchá, estamos llegando al año 1950, recién ahí, Luis publica El León, la Bruja y el Ropero. A los 52 años de vida, después de haber vivido 2 guerras mundiales, después de haberle hablado a una nación en pánico, después de haber sufrido la muerte de su mamá, después de todo lo que hemos hablado, Luis saca su gran hit por el que es recordado para siempre. Narnia. Que es muy loco también que salió en la revista Time como portada, porque si vos me lo contabas, el tipo salió en la revista Time, probablemente piense que es por Narnia. No, fue por un montón de cosas que hizo antes De Narnia. Fue por cosas cristianas, fue por defender la fe en la radio. Entonces, acá, con Narnia, uno podría pensar que Luis culmina toda la obra de su vida, como si hubiese estado toda la vida preparándose para este momento, ¿no? Porque desde con su hermano imaginando ese mundo, hasta toda la fantasía, las charlas en el pub, el conocimiento sólido de su fe, la teología que lo atravesaba, el soldado que vio el infierno en las trincheras, el ateo emboscado por Dios, todo eso que él vive, confluye en Aslan. Todo eso converge en Aslan. Narnia es un éxito brutal. Saca 7 libros entre el año 50 y el 56 y vende en más de 47 idiomas 100 millones de copias. Yo quiero que ustedes se imaginen un video con 100 millones de vistas. Sos Daddy Yankee. Claro. Sos Bad Bunny. ¿Entendés? O sea, sos un tipo que conoce el mundo entero. Y es un video que se ve gratis. Acá estamos hablando de que compraron un libro. 100 millones de copias vendidas. No, es una locura. Es una verdadera locura. Y hay algo más que muy poca gente sabe, ¿eh? Muy poca gente sabe. Que es que mientras él escribía Narnia, recibía miles de cartas de niños de todo el mundo y les respondía personalmente a cada uno de ellos. Y a mí me da fiaca responder los comentarios a veces. ¿Me entendés lo que te digo? No. O sea, me siento la peor persona al lado del mundo. Pero la vida de C.S. Lewis todavía no terminó porque le quedaba todavía una tragedia más que atravesar. Año 1957, Lewis tiene algo así como 58 años. Ya ha publicado Narnia, ya es famoso en todo el mundo. Escribe sobre el amor, sobre Dios. Pero pensó mucho, y algunos podrían decir, ha sentido poco. Porque Lewis hasta ese momento no tenía pareja, no se había casado. En ese momento de la historia llega Joy Davidman, ex comunista, judía de nacimiento, convertida al cristianismo, en parte por leerlo a él.
No, tremendo. En parte por leerlo a él. También era escritora, también era brillante. Terminó siendo el gran amor de su vida. Terminó siendo el gran amor de su vida. Pero al poco tiempo de estar juntos, Joy, su esposa, es diagnosticada con cáncer en los huesos. Parecía que Dios la había curado en un momento, que había entrado en un periodo de remisión. Pero más temprano que tarde, en el año 1960, Joy murió. Y Louis, quien le había explicado el sufrimiento a toda la nación mientras caían bombas y se escondían en trincheras, se derrumbó. Publicó un libro que casi nadie lee, que se llama Una pena en observación. De hecho, lo publica primero bajo un seudónimo, porque no quería que nadie lo viera expresar el dolor que sentía. Una de las citas de ese libro dice lo siguiente: ¿dónde está Dios cuando lo necesitas desesperadamente? Cuando toda otra ayuda es inútil. ¿Qué encuentras? Una puerta cerrada en tus narices y el ruido de un doble cerrojo por dentro. Este es el Louis que a veces no escuchamos, que no leemos. El viudo que le golpea la puerta a Dios y que solo escucha silencio. No el profesor sonriente, el apologista seguro. No. El tipo que siente que Dios le ha dado la espalda. Pero aún así, Luis sigue creyendo. Él está convencido que Jesús es real y que Dios es bueno a pesar de todo este dolor. No porque tenga las respuestas, sino porque ya no puede dejar de creer. Y ese para mí es el gran punto, amigos. Porque no importa lo que te pasa. Si vos lo conociste a Dios, por más que estés enojado y quizás tengas tus motivos para estarlo, no puedes dejar de creer, no puedes volver atrás. Ya estás marcado, ya lo viste. No puedes hacer que no existe. La fe, cuando es real, sobrevive incluso a los peores colapsos. Poco tiempo después, en el año 1963, el día 22 de noviembre, Louis muere. Es el mismo día que asesinan al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Es por eso que su muerte pasó casi inadvertido para los medios de comunicación y murió en silencio, porque claro, habían matado al presidente de los Estados Unidos, ¿viste? Pero acá está la ironía, ¿viste? Ha pasado casi 60 años desde la muerte de Louis, sus libros se siguen vendiendo y su voz es más escuchada que cualquier discurso de Kennedy. Mero cristianismo sigue convirtiendo a ateos, Narnia sigue abriendo armarios a otros mundos y una pena en observación sigue acompañando a los que sufren. Louis nunca quiso construir un imperio, solo quiso construir puentes. Entre la fe y la razón, entre la academia y el pueblo, entre la esperanza de la resurrección que tendremos en Cristo y el dolor de la muerte. Y ese puente sigue en pie. Ese puente es el que desde este humilde espacio intentamos continuar levantando. Un niño en Belfast inventando mundos, un huérfano que pierde la fe, un soldado que ve el infierno, un ateo que se pelea con Dios, un converso que le habla a millones, un creador que le devolvió el mito a una generación sin asombro, un viudo que lloró en la oscuridad, un hombre que llegó a casa, porque al final eso es lo que Louis descubrió, que toda su vida había sido una larga caminata de regreso a casa y que la puerta siempre había estado abierta.